Pues bienvenidos y buenas tardes a todos desde Puerto Rico y Argentina. Para los que no me conocen, mi nombre es Tere Noya y tengo el gran honor de dirigir el Centro Crece desde el 2013 cultivamos soluciones de libre mercado para fomentar autogestión, crecimiento económico y bienestar social aquí en Puerto Rico. A los que nos están visitando desde Argentina, les enviamos un saludo caluroso desde aquí en el Caribe. Estamos bien agradecidos de tener la oportunidad de aprender sobre la situación actual en Argentina y particularmente el impacto que están teniendo las reformas del presidente Milei desde la perspectiva de jóvenes como ustedes. Eh, Todos sabemos, ¿verdad?, que Milei se ha convertido en una figura muy conocida en el mundo, ya sea por su personalidad, por sus posturas, o su modo de gobernar y de hacer política, que ha capturado la atención de muchas personas, incluyendo personas aquí en Puerto Rico. Eh, lo cierto es que desde que asumió la presidencia a finales del 2023, Milei no ha perdido mucho tiempo para implantar su agenda de liberar el comercio, desregular la economía, achicar el gobierno, reducir la deuda y encaminar a Argentina en una transformación dramática eh, en este siglo XXI. Muchos lo quieren ver triunfar como defensor de la libertad económica, mientras que otros quieren verlo fracasar. Y bueno, ¿qué significa esto y qué impacto tiene esta movida en los ciudadanos argentinos? Y cómo los jóvenes, en este caso Rocío, Facundo y Noel, eh, ven la agenda del presidente y sus prospectos para progresar en el país. Bueno, pues gracias a nuestros amigos en el Friedman Hayek Center de OSEMA, hoy tenemos la gran oportunidad de abundar sobre estos temas, conversando con estos tres jóvenes, eh, Facundo Mozovi, Noel Chap y Rocío Gómez, a quien les agradecemos compartir sus perspectivas. Eh, en el Friedman Hayek Center realizan una extraordinaria labor de formar líderes que defienden la libertad como una base fundamental de una sociedad libre y abierta. Y estos tres jóvenes con quien vamos a conversar hoy son en alguna medida alumnos de el centro. Así es que estamos muy contentos de poder colaborar con ustedes y para eso les voy a presentar a Andrés Bellido, quien es el director del Freeman Hayek Center y con quien estaremos guiando la conversación esta tarde. Así que Andrés, nuevamente muchas gracias de parte del equipo de Crece por concedernos esta oportunidad y bueno, pues te dejo aquí para que hables unas palabras. Bueno, muchísimas gracias Tere y muchísimas gracias Crece. Es para nosotros un gustazo poder compartir este espacio y en primer lugar esperamos que esta iniciativa sea la primera de muchísimas con Así nuestros es. amigos de allí y que podamos ir construyendo puentes entre los dos centros que tienen objetivos muy similares y una misma búsqueda. Así que en primer lugar el agradecimiento por el espacio y por darle lugar también a nuestros jóvenes speakers que tienen muchísimo para decir y son un verdadero orgullo para nosotros desde el centro. En segundo lugar, y me parece que fundamentalmente, y en línea con esto último, la participación que han tenido los jóvenes en lo que es el gobierno de Javier Milei, la emergencia, la construcción del fenómeno Javier Milei, la, eh, la nueva ola, ¿no?, de ideas de la libertad en la Argentina y cómo eso está derramando en la región y se está transformando en por un lado, en una especie de presidente rockstar, ¿no?, que tiene como un lugar en el mundo.
de muchísima notoriedad, ¿no? En medios, en agenda, en términos de popularidad. Mucho de eso es gracias a los jóvenes, así que en este sentido el interés de tener a los chicos acá es doble, no solamente porque siempre es importante escuchar cuál es la perspectiva de un sector y de una generación que ocupa un lugar importantísimo en lo que es el volumen total de votantes, por poner un ejemplo, sino porque han sido los verdaderos protagonistas, más allá de lo trillado que pueda sonar como expresión, han sido los verdaderos protagonistas de que el fenómeno Javier Milei exista y lo tengamos hoy como un ejemplo de las ideas de la libertad en el mundo y como un referente de ellas. Entonces, escucharlos y ver digamos, la participación que han tenido, una participación, si se quiere, inesperada por los formadores de opinión tradicionales, es especialmente interesante. Son personas muy cercanas, allegados alumnis del Friedman Hayek, que dicho muy brevemente, es un centro de la ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo unir dos puntas, que son digamos, los grandes expertos académicos internacionales y la formación efectiva de líderes de las próximas generaciones de liberales para lo que es Argentina y la región, ¿no? Entonces, en eso trabajamos fuertemente en, en el Friedman Hayek de Buenos Aires y bueno, es un gusto poder contar con ellos aquí, así que si les parece bien los presento muy brevemente. Estamos con Noel Chava, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad del SEMA, alumna del Friedman Hayek Center, colaboradora estrecha de la diputada nacional Sabrina Ahmeyet y miembro de Nuevas Generaciones del Congreso Judío Latinoamericano. Tenemos a Rocío Gómez, estudiante de Economía de la Universidad de Buenos Aires, emprendedora desde muy joven, desde los 18 años y militante liberal. Forma parte de una agrupación universitaria liberal denominada Somos Libres, que me parece de la que tenemos un montón que aprender, ¿no? Como una organización estudiantil liberal, Exacto. ¿no? Ujú. A nivel partidario se desempeña como articuladora de las Juventudes Nacionales de la Libertad Avanza. Y después está Facundo Mosovich García, estudiante de Relaciones Internacionales también de la Universidad del SEMA, es alumni ya graduado del Friedman Hayek Center, expresidente del Club de Ciencia Política de la Universidad del SEMA, que es The Levelers, y bueno, y escribe, colabora en diferentes medios alternativos como Libertarian Times, Radar Austral, etcétera, entre otros. Así que muchísimas gracias, chicos, por todo esto. Gracias a ustedes, un gusto estar acá. Bueno, si les parece, a ver, habíamos previsto, teníamos como una idea general para trabajar un poco lo que tiene que ver el gobierno de Javier Milei, esta transformación o experimento, ¿no? A cielo abierto que estamos viviendo en la Argentina, desde la sensibilidad de los jóvenes a partir de una serie de ejes. El primero de ellos es los jóvenes y la construcción del fenómeno Milei, ¿no? Es decir, es tratar de comprender, tratar de compartir, de conversar con ustedes cuáles han sido los elementos de la figura de Milei que desde su perspectiva han resonado en un determinado nivel etario, en una determinada generación, por qué les ha resultado convocante, ¿no? O sea, cada día tenemos una mayor disponibilidad de personalidades. ¿Por qué Milei? ¿No? ¿Desde cuándo lo conocen? ¿Desde qué les llamó la atención? Si lo conocieron como candidato antes de ser candidato, si lo conocieron ya como presidente. O sea, en primer lugar, ese interés, ¿no? No sé quién quiere comenzar, si les parece bien ¿Y alguna quién quiere para. comenzar? Yo le dejo a las damas primero. Muy bien. Muy Bueno, bien. comienzo. Bueno, un gusto por la invitación y por todo, repito. Bueno, yo a Javier lo conozco desde Intratables, lo que fue aquella, ¿no? En Argentina había un programa donde se ponía a una persona de cada ideología distinta y Javier tenía como esa, ahí es donde se hizo famoso porque levantaba el rating a morir porque era un personaje, ¿no? Como muy, ¿cómo decirlo?, efusivo en cómo él plasmaba sus ideas, ¿no? Y a todo el mundo como le llamaba muchísimo la atención. Yo desde ahí lo sigo a él, pero lo que a mí me atrae más que nada las ideas del liberalismo, en aquel entonces yo siempre me gustó la política, hacía modelos ONU, ¿no? Capacitaciones adentro del colegio, eso también me fue acercando mucho a lo que es la política, pero ideológica y partidaria, algo que en Argentina todavía, que era un partido liberal o algo acercado a una corriente liberal, lo que me acerca a mí fue la inserción del el debate del aborto. Yo estaba en tercer año de secundaria y teníamos ciudadanía y tenía una profe que le gustaba que debatamos
y justo en ese momento ella quería que toquemos ciertos temas de actualidad y bueno, un viernes ella justo se empezaba a caldear un poco el asunto y yo que me gustaba la política y que estaba como medio en el mundo, ¿no? De querer entender por qué cuando hacíamos modelos ONU se dividía el modelo, ¿no? O sea, el bloque de Estados Unidos, de Occidente, contra el bloque de Rusia, ¿no? Uno empieza a tener esas nociones básicas de chico. Eh, Me acerco a lo que es el liberalismo o a querer entender qué era el feminismo en aquel entonces o qué era el otro bando que era el pro vida y siempre digo que yo me choqué con lo que es el lado más pro vida, digamos, donde se empiezan a discutir temas como hasta qué punto no un derecho, digo, una necesidad se convierte en derecho, qué es la libertad, ¿no? La libertad individual, la libertad de elegir lo que quiere uno para su vida, ¿no? Esos tipos de conceptos me atraen a mí, justo en lo que fue la adolescencia, acá en Argentina fue muy fuerte, incluso a veces veo videos de aquel entonces que como era muy, o sea, la polarización en aquel entonces en la sociedad hizo muy fuerte eso, entonces yo creo que eso también le da fuerza a Javier, a mí me lleva a referentes liberales que acá seguramente muchos de los chicos conocemos, que puede ser Danan, Agustín Laje, El Presto, todos personajes de Argentina, y después lo conecto directamente con Javier Milei, ¿no? Un tipo que hablaba de economía, porque eso te lleva un poco a entender qué es Hayek, ¿no? Qué es Ludwig von Mises, empieza a entender un poco más, y de la nada tenías a Javier en todos los programas, todos los días, y asocié directamente Javier Milei, liberalismo, las ideas, lo que pasaba en ese entonces, y creo que tiene mucho que ver, porque a veces me sorprendo también de cómo mucha gente que voy conociendo y que volvemos a nuestras raíces, nos conectamos con lo que fue ese debate. Así que yo me acerco en todo ese contexto social al liberalismo y a Javier Milei. Excelente. Y quería, para las personas que están en Puerto Rico, por si acaso, a veces en Argentina y en otros países, cuando, particularmente en Latinoamérica, cuando se refieren al liberalismo, se refieren a las ideas que tienen que ver con el liberalismo clásico, quiero decir, todo lo que tiene que ver con libertad individual e libertad económica. Y estoy haciendo la aclaración porque eh, en Estados Unidos y en Puerto Rico, pues a veces cuando se habla de liberal, se habla del opuesto, se habla de ser una persona bien, no sé si es libertinaje o no sé cómo llamarle, pero Con referencia. el concepto es un poco distinto y por eso quiero, ¿verdad?, contextualizarlo de lo que ustedes están hablando. Pero sigan adelante. ¿Ibas Bueno, a, ibas a hacer algún comentario en relación a la cuestión terminológica, Facu? Sí, sí, que es cierto. Generalmente en inglés, cuando hablamos del liberal, estamos refiriéndonos a una persona progresista, quizás asociada al Partido Demócrata, a la izquierda cultural, social, pero acá estamos hablando, en Argentina el liberalismo es correcto, el liberalismo clásico, la tradición de la libertad individual y de las libertades económicas, políticas. Ujú, bueno, si quieren sigo yo. A mí me pasó algo parecido a lo que mencionaba Rocío. Yo también lo conocí a Milei por Intratables y por la figura televisiva. Lo empecé a escuchar más en pandemia, que fue un momento en el cual estamos en cuarentena. Acá en Argentina fue una cuarentena muy larga, entonces también las ideas sobre la libertad me llamaron mucho la atención por el hecho de que a nosotros nos cortaron todo tipo de libertades. Em, entonces, a partir de eso también empecé como a dar el debate en la escuela, también con, yo estaba en segundo año de secundaria, con profesores que quizá tenían ideas opuestas a las mías o distintos valores, y empecé a dar como el debate en las aulas. Y ahí como que me empecé a dar cuenta que la ideología de uno tiene que ver también con los valores que tiene uno y con lo que representa. Eh, y como que fue una gran transformación. Y también a partir de ahí lo empecé a seguir y empecé a seguir su carrera política y después cuando empezó a ser candidato y siempre lo acompañé, no como una fanática, sino apoyando las ideas que representaba porque creía que eran las correctas.
y porque creía que era algo que podía cambiar la perspectiva que se tenía acá en Argentina, en la cual básicamente había una grieta establecida entre kirchnerismo y el PRO, que son como los dos partidos que quizá en ese momento estaban más presentes, y empezó a aparecer una, sí, nueva idea, digamos, que empezó a interrumpir eh, como en la política tradicional. Y nada, eso como que siento que llamó mucho a los jóvenes. Y bueno. Te hago una pregunta, porque pensando acá, mencionaste que eran más bien las ideas de él las que te atrayeron. Eh, ¿Qué ideas? Si me puedes dar dos ejemplos de ideas No, que, sí, lo que hablábamos de las ideas de liberales, de la libertad individual y de lo que eso representa para el ser humano. y qué tú crees que representa. Si me puedes dar un ejemplo. No, o sea, yo creo que si no tenemos libertad, es un derecho básico que tenemos que tener, Ujú. y si no, no podemos básicamente hacer nada, no podemos expresarnos, eh, no podemos elegir nada, digamos. Eso era lo que iba a decir, es básicamente el defender tu habilidad de poder tomar decisiones sobre tu vida y de elegir entre algo tan sencillo como qué marca de leche te vas a comprar, como muchas otras cosas mucho más complicadas, ¿verdad? Eh, pero sí, eso, gracias por tu aclaración. Y antes de pasarle a Facundo, aprovecho también, Facundo, para agregarte a la pregunta. Es, digamos, más allá de que por supuesto es interesante, digamos, comprender cómo resonó cómo resuena en cada persona, en cada joven, el fenómeno de las ideas de la libertad. También es interesante tratar de, digamos, que nos puedan ayudar a comprender, ¿no? A los que no tenemos 20 años ahora y que no los tuvimos en ese momento tampoco. eh, ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué hipótesis manejan de por qué, digamos, caló tan profundo en esa generación? O sea, ¿por qué de repente en Argentina encontramos fenómenos que quizás sean desconocidos para la región, pero nosotros los tenemos súper presentes? Que el 68, el 70% de los menores de 30 años hayan votado a Javier Milei, por ejemplo, ¿no? Porque en cuarentena estuvimos todos. Los que tenían menos de 40 años, los que tenían menos de 30 años, los que tenían menos de 60 años. ¿Por qué los jóvenes? ¿No? Esa es la pregunta que me hago. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos, un gusto estar acá. A ver, yo a Javier lo vengo estudiando desde la etapa prepolítico, la etapa en la que empieza en política y finalmente ahora la parte en la que está en presidente. Pero hablando sobre la primera etapa, cuando ni siquiera se había lanzado a la política todavía, sí, la primera vez que yo conozco a Javier Milei es cuando veo que se vienen las elecciones presidenciales de 2019 y yo no sé nada de política y de economía. Me encantaba participar en debates y en modelos de ONU, como dijo Rocío, yo hacía lo mismo, era muy activo, pero en cuanto a ideas de política y economía estaba bastante en la nada. Y justo mi padre, que no venía en absoluto, no tenía nada que ver con las ideas de la libertad, porque él era médico y no se había formado en estos temas, estaba escuchando por la televisión o por videos de YouTube con recortes de la televisión, economistas como Javier Milei y José Luis Espert y las ideas que ellos transmitían. Y entonces cuando yo entro a informarme sobre política, me encuentro con estos economistas y automáticamente noto que sus explicaciones de los problemas en la Argentina de ese momento eran bastante solventes. Y eso es muy importante porque los jóvenes de ese momento, los años 2019, unos años previos a la pandemia, en general veíamos un panorama del país absolutamente gris, o sea, hacia futuro, ¿no? Una inflación que estaba subiendo todos los años y que ninguno de los partidos lograba parar. Pensemos que esto es más o menos fines del gobierno de Macri, que venía con la promesa de que iba a dejar atrás el legado kirchnerista y estaba fracasando estrepitosamente ya para esos años. Entonces era un panorama bastante oscuro. Veíamos que la pobreza, todos los indicadores sociales y económicos estaban empeorando. La dificultad que tenían los jóvenes para construir su futuro, construirse una casa, podía tardar 30 años de trabajo, decían las estadísticas. En fin, todo ese tipo de noticias tan poco alentadoras.
Y cuando vos observabas cómo se comportaba Milei y las ideas que transmitía, era un quiebre total con todo eso. Javier Milei tenía en su personaje una rebeldía que se notaba en su lenguaje, en su peluca, en su carácter, o sea, en todo, Mm. y una radicalidad muy fuerte, sobre todo con las ideas que traía, que eran muy novedosas para la Argentina, para las ideas que se manejaban en el debate público de la Argentina en ese momento. Eh, y como digo, ideas que al ser tan novedosas y tan distintas, a la misma vez cerraban, porque las propuestas de siempre no parecían estar dando resultados y las de Javier Milei y el resto de los liberales eran bastante distintas, pero muy bien razonadas y explicadas en la televisión. Es decir, que yo creo que en los jóvenes automáticamente tuvieron muy fuerte, calaron fuerte por eso, pero Javier Milei sobre todo por el estilo que él tenía de comunicar y la bronca que comunicaba con el sistema al hablar y al discutir a las puteadas literalmente en los canales de televisión. O sea que para mí su carácter y sus ideas fueron muy importantes en ese sentido y daban un diagnóstico de la situación que muchos jóvenes nos parecía muy sólido y muy diferente al que daban los políticos, que parecía solamente atacar superficialmente los problemas. Así que sí, y exactamente, los debates en secundaria sobre temas de construcción de la ciudadanía, de el rol del Estado en la economía, de si el capitalismo era un sistema económico bueno o malo. Esos debates se empezaban a dar en esos años de la universidad, perdón, de la secundaria, y había un poco de todas las posturas, y yo y un grupo de mis amigos éramos los más liberales, pero había otro grupo de gente más de izquierda o del paradigma kirchnerista, y es muy loco porque con todos mis amigos parece haber un acuerdo de que realmente esos años en secundaria empezó a haber debates todo el tiempo en la secundaria entre liberales y gente más de izquierda, lo cual unos años antes creo que no existía. El Era paradigma, imposible. el paradigma dominante en las secundarias era escuchar lo que decía el profesor y estar totalmente metido en el ideario y el paradigma kirchnerista que ni siquiera Macri había logrado romper, digamos. Y los jóvenes liberales hicieron, en cierto sentido, más por disputar la narrativa oficial que los partidos políticos opositores al kirchnerismo. O sea que Milei y los liberales economistas políticos fortalecieron muchísimo la autoestima los argumentos de la juventud que se empezaron a dar en la secundaria. Y quería hacer una pregunta porque mencionaste el estilo de él, porque personas y bueno, y políticos han venido toda la vida que nos han hablado sobre las ideas de la libertad, que nos han hablado sobre cómo nos van a crear un futuro más próspero y todas esas cosas. Inclusive han usado la palabra libertad para abogar con cosas que son contra, en contra de su verdadero significado. Pero mi punto es, ¿por qué creerle a él y no a otros que han llevado ese mensaje? ¿Por qué él? Bueno, Eh, Me parece ah, interesante sí, 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 esa contesto y le pregunta. dejo a las chicas. Eh, para mí esto es importante tanto en la fase en la que él simplemente era como comentarista en los medios y en la televisión, como cuando se vuelve político, porque cuando uno se vuelve político también es importante la credibilidad y por eso le va bien en las elecciones también, porque la gente efectivamente le Ujú. cree. Para mí la clave ahí son su trayectoria personal y el tema de no solo las ideas, sino, digamos, el planteo que hace sobre la situación política, económica de la Argentina, que ahora desarrollo eso, y por supuesto las propuestas. A ver, Javier, primero, es como se lo conoce un outsider, ¿no? Es una persona que no viene de la política. Eso, siempre, eso automáticamente te da, aunque sea ganas de escucharlo, porque cuando vos ves los principales políticos, sabés que tienen una trayectoria de solamente trabajar en el Estado y en el sector público. Entonces ya sabés que es a lo que se dedican, que quieren ser presidente de los 15 años, y entonces esas personas vos ya sabés que son la politiquería, ¿no? Sobre todo los jóvenes, porque los jóvenes asignaban a la política casi toda la responsabilidad de los males del país. Mm. Entonces, la política estaba muy desprestigiada para esos años, sigue estándolo hoy, por supuesto,
pero para explicar el contexto un poco. Entonces, Javier viniendo completamente de afuera de ese sistema, automáticamente un poco más de credibilidad tiene. Para algunos tendrá más, para algunos tendrá menos, pero tiene. Además, tenía ideas que comunicaba con convicción y que eran ideas novedosas y explicaban bien los problemas que estaba sufriendo el país. Pero además, tenía las propuestas que él empieza a proponer, perdón por la redundancia, las propuestas que plantea cuando es político y incluso antes, son propuestas que, a diferencia de la mayoría de políticos, no atacan el problema superficial solamente, sino que van al fondo de los problemas, ¿no? Ok. Él con sus propuestas quiere atacar a las causas fundamentales de los problemas. Y eso lo estamos viendo también hoy como presidente, pero no entro ahí todavía. Pero sus propuestas no solamente van al fondo de los problemas, sino que además vos ves que cuando él plantea sus propuestas, tiene un proyecto de país a largo plazo, a diferencia de los otros. Los otros, vos notás en las propuestas que tienen que están pensando a la próxima elección nada más. A Javier Milei vos lo veías hablando de un proyecto de país a 30 años, lo cual también es muy fuerte en los jóvenes, porque los jóvenes están acostumbrados a no ver un futuro en el país. Eh, y finalmente por el planteo que él tenía sobre la situación política y económica del país, que es sencillo pero absolutamente popular y además es profundamente cierto, que él dividía el país en los argentinos de bien y la casta política. Lo sigue haciendo hoy. ¿Y qué quiere decir esto? Por un lado, los argentinos que se ganan la vida trabajando honestamente, respetando a los demás y metiendo esfuerzo día a día para salir adelante. Por otro lado, la casta política, que quiénes son todos los que de alguna u otra manera aprovechan el poder para vivir a expensas de otros, es decir, no por sí mismos, sino a expensas de otros. Y ahí él incluía no solo a los políticos, sino a aquellos sindicalistas corruptos que no representaban a los trabajadores, a los periodistas que vivían del dinero que otros políticos les daban para que reprodujeran las narrativas que ellos querían, y también, aquí me estoy olvidando, de los empresarios que vivían de subsidios del Estado y no de competir contra otros empresarios como debe ser, ¿no? Como deben ser en el mercado. Y esto, además de que es un planteo sencillo, el de decir, por un lado está la casta política que nos roba y por el otro están los argentinos de bien, además de que es absolutamente popular, porque casi todos los argentinos de bien pueden relacionar con eso, es cierto, es totalmente cierto que así es como se vive el país incluso hoy, entre una casta política que vive de los demás sin esforzarse por salir adelante, sino usando el poder para privilegiarse y tener la vida más fácil y el resto de los argentinos que siempre pagan la cuenta de lo que los políticos hacen mal y además tienen que salir adelante por sus propios medios. O sea que todo eso, el planteo sencillo y popular y cierto, las ideas, el largoplacismo y su cualidad outsider es como una combinación explosiva que en los jóvenes es tremendo. Bien, tenemos una pregunta que les voy a leer para ver si nos las quieren contestar. Eh, Además de sus ideas y de los debates existentes, ¿entienden ustedes que Milei adoptó ideas y propuestas que surgieron directamente desde el sector joven? O más bien, el sector de la juventud se circunscribió a aprobar las propuestas presentadas por él. Yo creo que Javier supo leer muy bien lo que la sociedad argentina en ese momento necesitaba, y eso se le da justamente porque no viene de la política, ¿no? De la casta o de la vieja política. Incluso él siempre mantuvo como esa esencia muy de espontáneo, incluso hasta hoy en día lo escuchamos que él ya es presidente. Incluso una de las preguntas que más nos hace pelearnos a nosotros entre los jóvenes siempre es si Milei es político o no, ¿viste? Y empezamos, no, Milei es político, no, Milei no es más político, y cosas así. Entonces él sigue manteniendo como esa espontaneidad de persona común y él supo entender, ¿no? Y reflejar esa bronca que tenía como el argentino en el día a día. Uno, porque claramente no había trabajo, por la inflación, por la pobreza, porque la casta o la política, la gente estaba muy enojada porque la corrupción también era muy evidente. No es que nosotros decíamos los políticos son malos porque sí, sino que todos los días se desataba, ¿no? Una ola nueva de corrupción, era muy palpable, uno podía ver, ¿no? Como el Lázaro Báez, ¿no? Los bolsos en los conventos, ¿no? De plata, la rosadita, cómo cantaban plata explícitamente, y la verdad que la gente eso les molestaba muchísimo y lo llenaba de bronca. Entonces Javier supo ser parte de la Argentina porque estaba en la tierra, digamos, con nosotros, y plasmar ese enojo en un discurso. Y él también es del mundo de la academia, ¿no? Entonces él, al ser del mundo de la academia,
y de entender lo que es la libertad y ser tan espontáneo, porque es real que contra cualquier otro político que viene, ¿no?, de formado de base y que quiere hablar lindo y mostrarse lindo, él no, él venía todo lo contrario, él venía a decir lo que pensaba desde el día a día, desde el común, como un argentino más. Entonces eso fue lo que también lo hizo fuerte a él, ¿no? El ser outsider, pero complementar con todo eso, el entender bien los conceptos y el ser un argentino más, para mí es lo que lo hizo fuerte a él. Y no sé, y los argentinos se sintieron reflejados. No sé si es como que los jóvenes adoptaron las ideas de él. Es verdad, igual, pensándolo, sí, nosotros fuimos adoptando ideas porque él nos fue como enseñando. Cualquiera que hoy en día siga Milei es porque aprendió muchísimo de él, era como sentarse, escucharlo, ver qué decía, ir a investigar, ¿no? También la era de la digitalización te ayuda mucho a eso, ¿no? A ir a buscar. Y a mí me ha pasado que en plena campaña de 2023 ver a dos kiosqueros o a gente común en la calle tratando de entender, ¿no? Tratando de explicar qué era un sistema de voucher, qué era la emisión monetaria, gente común, ¿no? Que antes nunca se te hubiese ocurrido que iba a estar en una esquina hablando con el que vende flores, ¿no? De qué es la emisión monetaria y cómo se genera la inflación, y esa gente lo entendía y podía replicarlo, ¿no? Entonces es como todo un conjunto de cómo él conecta con la ciudadanía y cómo tenía esa facilidad, esa espontaneidad, porque como repito, venía del mundo de la academia, de explicar conceptos básicos y de llevarlos a tierra. Así que creo que para mí es eso. Sí, de Excelente. hecho es interesantísimo esto, ¿no? De la capacidad, por un lado, como eh, contestataria, histriónica del personaje, por un lado, para llamar suficiente la atención, pero cuando llama la atención al mismo tiempo lo que hace es aprovechar esa ventana de oportunidad para proponer una interpretación o una explicación, mejor dicho, simple, accesible, pero como decía Facundo, al mismo tiempo bastante certera, pregnante, como viral. Al punto en el que uno se sube a un taxi en la Argentina y no sería en este momento, ¿sí? Hubiera sido imposible pensarlo hace 5 o 10 años, ¿eh? Pero no sería imposible ahora que el taxista tenga perfectamente claro que hay una relación entre la emisión monetaria y la inflación, ¿no? Entonces, a ese nivel, ¿no? de distribución, ¿no? Ese nivel de impacto, ¿no? De bajada tuvieron algunas de las intervenciones de Milei en diferentes medios y algunas de sus discusiones. Yo quería aprovechar para preguntarles algo que siempre me llama muchísimo la atención, que en muchas oportunidades cuando podemos hablar con diferentes expositores, speakers, trato de hacer estas preguntas y en este momento me gustaría preguntarles una que es sobre la sostenibilidad del proceso, ¿no? Porque a fin de cuentas ustedes son jóvenes y ustedes van a obtener los rendimientos o no de digamos, de esto que se está construyendo o no. ¿Sí? Y nobleza obliga a decir que, digamos, los que tenemos algunos años más, nos hemos entusiasmado en algún otro momento de la Argentina también y hemos visto también que esos entusiasmos se han frustrado, ¿no? Entonces, todos deseamos que las ideas de la libertad crezcan, se desarrollen, ¿no? Firmemente, no solamente en la Argentina, sino en la región, pero ¿qué elementos encuentran ustedes? Y les prometo que ya cierro, ¿no? este comentario, pero ¿qué elementos encuentran ustedes para pensar que esto es un cambio estructural, una modificación significativa de largo plazo? ¿Sí? Que se ha consumado, si se quiere, con un proceso histórico en la Argentina que empezó y de algún modo terminó, que la sociedad aprendió algo, o ¿por qué no podríamos pensar, si jugamos un poco de abogado del diablo, ¿no? ¿Por qué no podríamos pensar que, digamos, este es un momento más, ¿no? De una cierta volatilidad política, de un cierto pendular en donde va para un lado y va para el otro, y ahora nos tocan las ideas de la libertad para transformarnos en la próxima Venezuela dentro de 5 años? Dios no quiera, pero a ver, ¿cómo lo piensan ustedes? ¿Cómo lo ven? Si quieren empiezo, quería mencionar también algo de lo que hablábamos antes respecto a la figura de Milei, que yo creo que logró llegar a los jóvenes también por el hecho de que logró mostrarse como es y quizás más como una persona normal y que quizás otros candidatos forzaban, como en la campaña de Alberto Fernández, que se mostraba con el perro como una persona normal y no llegaba a la gente como llegó a Milei transmitiendo ideas simples con un lenguaje que reflejaba el hartazgo de la gente en un contexto, como mencionaban, con inflación que crecía de manera exponencial, con la corrupción que se veía en todos lados.
y él pudo reflejar muy bien eso. Y respondiendo más a la pregunta que hacías, yo creo que con Milei se cambió el tema de discusión, y con lo que decíamos que se empezó a discutir no sé, nuevas cosas en el sentido de, no sé, la emisión monetaria, la inflación desde otra perspectiva. Yo creo que cambió el paradigma completamente de la gente, y ojalá se mantenga. Y creo que nosotros también somos responsables de mantener estas ideas liberales fuertes y no dejar que lleguen de nuevo las socialistas y se impongan por encima. Y, y creo que eso, tenemos otra segunda pregunta que va al punto que están discutiendo hasta cierto punto y dice aquí que el cambio toma tiempo, ¿no? Y a menudo los electores pierden la paciencia para esperar. O sea que ustedes confían que Milei va a contar con el apoyo y la paciencia a largo plazo que le va a permitir realizar los cambios que son necesarios. Sí, Milei creo que hay algo que él hizo muy bien, a diferencia de lo que fue Macri, ¿no? Que fue también una derecha, un intento de derecha en Argentina, es que Macri vendió pobreza cero, Macri venía con los globos, venía con otro discurso totalmente distinto, y Javier, totalmente contrario a Macri, dijo, yo no voy a cometer el mismo error que hizo él, yo no les voy a vender espejitos de colores, no vengo a decirles lo que a ustedes les gustaría decir, les gustaría escuchar. Yo vengo a decir la verdad y lo que va a pasar y ustedes tienen que acompañarme en este proceso. Y siempre habló, ¿no? De forma tan vulgar, ¿no? Por eso es tan curioso que él va a visita a Elon Musk o tenemos a Stroessner que se junta con la del FMI y le lleva el pin de la motosierra, ¿no? Porque siempre fue como un discurso muy duro y nunca te prometió que la ibas a pasar bien o que ibas a estar cómodo, sino todo lo contrario, la incomodidad y que iba a necesitar de nosotros para llevar adelante todo el proceso. Entonces creo que esa diferencia comunicacional de que Argentina ya venía, ¿no? De un intento de derecha, de Macri él lo supo aprovechar muy bien y del argentino lo tenía presente, entonces creo que eso le da una ventaja con respecto a lo que es la paciencia o la gente y porque sabe explicar los procesos también a largo plazo, ¿no? Promete una Argentina potencia mundial a 30 años, a 10 años, ¿no? Entonces todo eso también hace que la gente lo espere y que nosotros creamos en él, ¿no? Porque lo que dice pasa, también nos lleva, cuida mucho su credibilidad, también trata de estar como siempre acertado en eso, entonces me parece que comunicacionalmente él lo ayuda, aunque sea este periodo y si llega a gobernar otros 4 años más, para que la gente siga expectante y con esa esperanza. Y del otro lado tampoco hay propuestas, ¿no? La oposición está totalmente dividida, están totalmente peleados, vemos cómo, bueno, en Provincia de Buenos Aires están peleándose por la lapicera, bien, ver quién arma la lista, ¿no? Quién va a terminar de encabezar la oposición, entonces también cuenta con ese tiempo, ¿no? Una oposición que no tiene ideas, que está peleándose entre sí y que no tiene un rumbo, un modelo de país distinto, y del otro lado que Javier tiene un modelo de país y que te dice, seguí acompañándome, que las cosas están saliendo bien y van a salir mucho mejor. Entonces es como todo un conjunto, creo yo. Facundo, ¿vos querías decir algo? Vi que Sí, abriste el bueno, micrófono. no, la pregunta que plantea Andy y la del chat, la pregunta que leíste recién, Tere, para mí son muy importantes y todo el tiempo me lo pregunto. El tema de qué tan sostenible es esto, si es algo circunstancial propio de la volatilidad política argentina o si más bien llegó para quedarse alguna parte de esta revolución. Porque esto es importante porque cuando uno estudia la historia argentina, política y económica, hay muchísimos políticos que vinieron diciendo esto es una revolución, el país cambia para siempre. O sea, hablando desde golpes militares hasta líderes políticos totalmente nuevos, ¿ok? Estamos hablando, o sea, de todo tipo. De hecho, a los golpes militares le ponían Revolución Libertadora, Revolución Argentina, siempre esos nombres grandilocuentes, y ni hablar el peronismo que sí cambió la Argentina para siempre, pero desde un lado o el otro del arco, siempre desde una filosofía colectivista muy distinta a la del liberalismo. Argentina ha estado el último siglo, tranquilamente se podría hablar,
constantemente en decadencia, con muy, muy raros periodos de un poco de repunte y de esperanza que después rápidamente se caen. Hay un libro conocido acá entre economistas argentinos que es sobre los ciclos de la ilusión y el desencanto de la Argentina. Mm. Y, y es muy representativo de eso, porque realmente uno cuando estudia la historia argentina, no importa la edad que tiene, sabe y adquiere cierto pesimismo sobre si esto llegó para quedarse o no realmente. Y así que eso me preocupa fuertemente. Me parece que hay una parte que me preocupa y por el cual soy más pesimista y una parte por la cual soy más optimista. Y yo dividiría en ideas versus reformas. ¿Por qué? Porque me parece que la parte de las ideas que Milei inyectó en la juventud y en la sociedad es algo que sí llegó para quedarse. Me parece que sería muy complicado, ojo, no subestimo la idiotez de algún que otro votante, pero sería muy extraño que el argentino rápidamente olvide las lecciones del desastre económico que han hecho los últimos gobiernos. Por ejemplo, las lecciones más fundamentales que aprendió cualquiera sobre la emisión monetaria y la inflación, o sobre un Estado súper, súper enorme e hipertrofiado más allá de sus funciones esenciales. Esas lecciones yo creo que algo quedó. El tema es cuánto y si hay una reacción a este movimiento de Milei, porque siempre alguna reacción hay y vamos para atrás y para adelante, pero el tema es algo va a quedar, ¿no? Es una ola fuerte y algo queda cuando la marea retrocede. Entonces, creo que las ideas tienen un poder enorme transformador y que se hayan implantado exitosamente en la juventud es un gran logro. Y como nosotros vamos a ser las generaciones futuras, yo creo que Sí. algo del liberalismo de Milei ha llegado para quedarse, y no vamos a dejar tan fácil que se vuelva atrás. Pero por supuesto en Argentina hay de todo tipo de votantes y de ideas. Y por eso me preocupa también el lado de las reformas, que acá sí lo veo más pesimista. Creo que lo que yo veía como muy atractivo de Milei y que con mucha esperanza sobre la plataforma de Milei es que él lograse hacer una serie de reformas que permanentemente eh, quedaran en el país, pero además que unas reformas que eviten que futuros políticos vuelvan significativamente para atrás. O sea, nos vuelvan a robar fuertemente con el impuesto inflacionario, vuelvan a expandir el Estado fuertemente. Es decir, una de las esperanzas era que mi ley llegase no Quemar a solo, las naves. Sí. exactamente, no solo a arreglar la situación con sus ideas, sino también que ponga algunos frenos muy complicados de pasar hacia futuro por otros políticos populistas o socialistas. Y eso se está intentando hacer y lo están haciendo en gran medida, pero por las diferentes fricciones o limitaciones políticas que tiene evidentemente el presidente al ser una minoría política todavía en el Congreso, etcétera, hasta ahora las reformas que ha logrado pasar son fácilmente revertibles, ¿no? Entonces, salvo por aquellos proyectos que han sido pasados en el Congreso, que requerirían un poco más de esfuerzo, pero en general, en un país como Argentina, que tiene fuerte anomia institucional, la norma generalmente no se respeta si no hay voluntad de respetarla por parte del poder, y se puede violar fácilmente, se puede deshacer una ley de hace 5 años. En fin, la parte de las reformas de mi ley me tienen un poco más preocupado de si llegan para quedarse o si van a ser fácilmente revertibles, y creo que el desafío que tiene es el de lograr que a futuro otros políticos colectivistas no puedan avanzar tan fuerte contra las libertades como lo hicieron. Creo que eso, si Milei logra hacer algo así, ese va a ser un legado muy importante también, junto al de haber logrado penetrar con sus ideas, que esperemos que la juventud no se las olvide fácilmente a futuro. Y tenemos eso, eh, tremenda contestación. Tenemos una pregunta aquí un poquito atada a lo que estás diciendo, que es que si el gobierno no logra hacer todo lo que no logra funcionar bien, eh, si esto mancha las ideas del liberalismo, ¿no? Eh, y lo otro, y yo creo que eso no solamente aplica, ¿verdad?, a Argentina, sino que tenemos a todo un continente con los ojos en Argentina. Yo personalmente mirando a ver si funciona. Eh, pero, y creo que parte de esa contestación, antes de que me la den, es que ya ustedes han visto cómo él está llevando a cabo esas reformas y lo que eso significa en el día a día de su vida, de sus vidas, ¿no? Porque no todo ha sido cómodo. La transición, esa transformación conlleva sacrificio y conlleva incomodidad. Y bueno,
sabemos que la mayoría de todos nosotros no están dispuestos a, a aguantar ese empuje, ¿no? Eh, yo hablando eh, desde el punto de vista de Puerto Rico, que no hemos tenido la voluntad para, como ciudadanos, de aguantar el empuje para hacer las reformas estructurales que verdaderamente se necesitan. Y, y a eso les pregunto a ustedes, ¿cómo ustedes que están viviendo, pasando por ese proceso, qué piensan sobre el futuro? ¿Ya están viendo la luz al final del túnel o están empezando a ver algo? Y también, un poco también, ¿no, Tere? Si entiendo correctamente, como un poco la relación entre expectativa y realidad, Mm, ¿no? Es decir, ¿es esto exactamente lo que votaron? ¿No? ¿Sí? ¿Hasta qué punto? Eh, o sea, es interesante también esa pregunta porque puede haber hay una diferencia, ¿no? Entre los compromisos de campaña y lo que después efectivamente se da. Así que, bueno, es interesante escucharlos a ustedes. No sé qué quiere empezar. Yo, con respecto a eso, el pueblo argentino lamentablemente viene muy golpeado. Tenemos hasta hace poco 7 de cada 10 chicos pobres que no llegan a completar las 4 comidas diarias. Nosotros a veces miramos mucho lo que es Argentina desde lo que puede ser el centro, ¿no? Que puede ser Cava, Buenos Aires, pero la realidad hacia dentro del país todavía tenemos chicos que mueren por desnutrición, donde el agua potable es difícil de acceder, donde no hay infraestructuras, donde la pobreza estructural es muy grande. Entonces yo creo que esa Argentina, incluso uno cuando ve el mapa de la gente que votó a Milei y cómo Milei llegó a ser presidente, es incluso los más pobres lo votaron y casi en todo el país Javier Eso es ganó interesante. provincias, incluso donde hay regímenes feudales, ¿no? Donde hay una opresión y donde se cortan las libertades individuales sistemáticamente, como puede ser Formosa, ¿no? Tenemos algunas provincias bastante complicadas, es donde Javier ganó. Y uno dice, ¿cómo puede ser, no? Y esa luz de esperanza fue lo que los ayudó o lo que los motivó a votarlo, ¿no? Que también venía el discurso de Javier, una Argentina distinta que te va a hacer potencia mundial, que te va a sacar de la pobreza y yo tengo la cura o yo sé cómo hacerlo. Entonces, yo creo que la gente sigue todavía con eso y Javier, mientras siga con este plan y siga mostrando efectos y resultados, la gente lo va a seguir bancando. No quiero decir que Argentina estaba como casi tocando el fondo, pero mucha gente lo votó por convicción, pero mucha otra gente lo votó, como se dice, por saltar al vacío, ¿no? Porque Javier gana en un balotaje donde él llega con un 30% de votos de gente que realmente lo votó porque quería lo que creía en él, pero mucha gente no. Entonces también vemos también cómo su imagen positiva se mantiene o incluso fue creciendo, porque mucha de la gente que lo votó como saltando al vacío, digamos, en un balotaje contra Massa, porque no quería seguir como estaba, después se fue dando cuenta que Javier Milei cumplía con las cosas que decía o iba haciendo en el día a día lo que prometió en campaña, digamos. Entonces yo creo que es un poco eso, ¿no? De por qué Argentina aguanta, ¿no? O si los cambios estructurales o de acá a futuro si se va a mantener. Y creo que viene eso, ¿no? De la psiquis del argentino, de que ya venía bastante golpeado y de una Argentina totalmente destruida y empobrecida. Eso es lo que considero yo para sumar a la pregunta. Sí, yo quiero agregar a lo que dice Rocío, que también siento que hay que tener en cuenta que nosotros somos como un país cíclico en el cual eh, pasa quizá algo bueno, pero después volvemos a lo malo y nos olvidamos y vivimos así en un ciclo. mm. Entonces, ojalá y hay que valorar que la gente haya tomado conciencia y de lo golpeados que estábamos para no volver a repetirlo, pero tampoco lo podemos asegurar porque ya sabemos nuestra historia y cómo termina todo. Yo creo que hay esperanza como una mínima esperanza quizá en poder cambiar la historia y no volver a caer de nuevo en lo mismo, pero siempre está la posibilidad, ¿no? Bueno, y Bien. ahí está como el desafío para ir a un lugar común de la eterna vigilancia, ¿no? O sea, se da esta oportunidad, se da esta ventana, pero bueno, se trata también de estar atentos. Y yo, Tere, si te parece bien, me gustaría preguntarles también, y lo tenemos dentro de las cosas
que nos parecía interesantes consultar es el tercero de los ejes, que tiene que ver con justamente qué se pudiera aprender, ¿no? Desde el caso argentino en lo que hace a la relación entre juventud e ideas de la libertad. Y piensen que esto, que para usted resulta completamente natural, ¿sí? A los ojos de mis 40 años, es realmente extraordinario e inimaginable. O sea, en la generación en la que cuando yo fui a la universidad, eh, la estética era otra, las ideas que un joven podía tener eran otras. Estas ideas no eran impopulares, eran imposibles, eran lo que venía después, ¿sí? Cuando tenías 20 años. Entonces, ¿qué se dio en eso? O sea, ¿qué podemos aprender de todo esto, ¿no? De este cambio profundo que tuvo en la Argentina las ideas de la libertad vinculándose con toda esta generación, pasando de ser un discurso economicista, televisivo de los programas para padres de las 10 de la noche, ¿sí? Mm. A que de repente sean ustedes mismos los que lo están viralizando. En una campaña presidencial que tuvo Javier Milei, que hasta ahora no lo hemos mencionado, pero es un dato no menor, sin presupuesto para la campaña presidencial. Digamos, los verdaderos motores virales de lo que ocurrió fueron las redes sociales a través de los jóvenes. Entonces, ¿qué se puede aprender? O sea, si ustedes tuvieran que sacar dos o tres conclusiones, dos o tres cuestiones que pudieran compartir con los jóvenes liberales de otros lugares, de la región, por ejemplo, ¿no? Qué podrían ofrecer como una conclusión? Bueno, voy y aprovecho a contestar brevemente también la anterior que no llegué a decir y después también hablo sobre esto. Eh, sobre el tema de expectativas versus realidad y las ideas de la libertad y cómo va a tener impacto el gobierno de Milei sobre ellas, para mí es un debate que todavía está totalmente vigente entre liberales acá en Argentina y con liberales a nivel internacional. O sea, el gobierno de Milei intralibertario se está generando muchísimo debate y dudas, ¿no? O sea, hay muchos que lo apoyan y hay muchos que lo critican por diferentes motivos. Yo creo que cuanto a expectativas, recuerdo los meses anteriores a que asumiera cuando había ganado, yo tenía dos tipos de expectativas. Una era la expectativa más general que tenía todo el mundo acá en Argentina, que era, bueno, ojalá resuelva algo de la situación actual, que es un desastre. Realmente nos encaminábamos a una situación muy complicada. Entonces, en un debate en el que era el único que realmente conocía de economía, los otros dos candidatos eran un desastre. Perdón, había varios candidatos, pero los dos principales que le competían a Ujú. él, se notaba que no sabían de economía, entonces realmente parecía que el país iba a caer en las manos de alguien que no iba a hacer mucho por arreglarlo y que él tuviera ideas tan profundas en economía, de cierta manera era un poco, digamos, alentador. Así que por ese lado era, bueno, por lo menos esperemos que frene un poco la situación, pero a la misma vez el hecho de que la situación hubiese llegado a un punto tan extremo era lo que explicaba que una persona con ideas tan radicales pudiese estar seriamente candidateándose y ganando una elección. Entonces, había otra expectativa más extrema, más libertaria, que era, esperemos que Milei no solamente resuelva el problema, sino que aproveche que por primera vez un libertario va a tener tanto poder político para que, además de resolver el problema, lo haga de manera profundamente libertaria, o sea, genera unas reformas en el país tan en sentido de la libertad que no nos podemos imaginar, pero que además trasciendan en el tiempo, que aproveche esta situación única, era el tema, ¿no? Y bueno, si bien yo creo que en cuanto a las expectativas se han cumplido razonablemente bien, o sea, creo que era inimaginable tener un país como el que tenemos hoy, hace 2 años, o sea, hay una estabilidad a nivel social y económica que era difícil de prever cuando Milei estaba llegando a la presidencia, o sea, no era fácil vaticinar que iba a ser una situación más tranquila como la que tenemos hoy, así que eso creo que no importa la afinidad ideológica, e incluso yo tengo muchas diferencias en algunas cosas con el gobierno, pero creo que no importa qué pensemos del nivel de libertarismo que tenga Milei, eh, la situación que tenemos hoy en Argentina es bastante asombrosa que se haya logrado. Pero bueno, por el lado de las expectativas libertarias, obviamente que algunas limitaciones hay, o sea, los límites de la política están, y hay muchas reformas que uno esperaba que Milei hiciese, como la eliminación del Banco Central y la dolarización para eliminar el peso y el curso forzoso, que se ve que Milei no es que no las quiera hacer, pero ha visto que alguna limitación había y no podía llevarlas a cabo inmediatamente. Entonces, en el medio, muchos libertarios, algunas cosas del plan económico no nos están gustando tanto porque en definitiva requieren la intervención del Estado y en fin, hay muchísimos debates al respecto de esto y del libertarismo de Milei, pero creo que
el país que tenemos hoy era muy difícil de conseguir si no era por un mandato como él, como el de él. Y en cuanto a las lecciones para mí más importantes, a nivel general yo diría que eh, la lección a aprender de esto es que las ideas importan y mucho. Que ideas correctas, aplicables a la situación, bien comunicadas y comunicadas con convicción. O sea, esto es todo lo que Ujú. representó Milei. Eh, y el hecho de que las ideas importan es muy importante porque, valga la redundancia, porque mucho individuo que quiere generar un cambio en el sistema político desde temprano en su carrera le parece importar más la rosca política para llegar a una situación de poder, el tener contactos para poder llegar a... Hay gente que quiere ser presidente a los 16 años y todavía no tiene ninguna idea económica y política. Entonces, las ideas importan, para mí eso es muy importante recalcarlo y con Javier Milei se ve, porque solo con ideas de ese estilo, radicales, bien comunicadas, con convicción, se llega a cambios profundos, si no, los cambios son solo en la superficie. Y a nivel individual, para aquel que quiera contribuir a una causa así de cambio y de transformación política, creo que lo importante es que estudie, que se formen las ideas, eso es súper, súper importante, pero después también encontrar, cada uno sabrá cuál es su fuerte y explotar ese nicho. Milei encontró el ir a comunicar las ideas de manera fácil a la población argentina con bronca del sistema político, pero otros liberales lo han hecho de otras maneras. Y esto es, al ser una batalla conjunta, hay división del trabajo, o sea, cada uno sabe en qué es mejor y cómo puede llevar las ideas de la mejor manera. Sin los académicos libertarios brillantes de acá de Argentina y de afuera, Milei no hubiese tenido las ideas que tuvo. Después él aprovechó su especialidad. Su especialidad era la personalidad pública, el personaje de la televisión y del show mediático que es la política, pero cada uno sabe cuál es su personalidad, su especialidad, entonces tiene que estar formando las ideas, pero después aplicarlas al nicho en la que cree que mejor las puede llevar a cabo. Excelente. ¿Alguien más? Como bueno, como lección y eso, creo que si hay algo importante también es para contarle a Oh, oh, Creo que se nos desconectó se nos desconectó. y nos dejó con la intriga. Y vamos a ver si ella puede volver a entrar en lo que eso sucede. Tengo otra pregunta aquí. Una de ellas, la primera, ¿qué críticas, si alguna, le harían al gobierno de Milei en lo que va de su mandato? Y cuáles son sus debilidades y las amenazas que él enfrenta. Yo creo que, Facundo, hablaste un poco de eso ahora. No sé si Noel quieras añadirle. No, sí, yo quizá puedo añadir que, para dar quizá algún ejemplo, no sé, con el caso Libra, para mí se cometió un error en cuanto a que no la comunicación, pero un poco sí, porque si bien la imagen, o sea, no afectó en la imagen de Milei tanto, sí es un error que se tendría que haber evitado. em, y como que, o sea, eso es como que marcó un poco, y se quiso como, y es algo que usa la oposición para marcar y como quizá tirar abajo el gobierno, sacando todos los logros que está teniendo, ¿no? Ok. Ahí Rocío, volvió Rocío, pudiste creo, ¿no? regresar. Sí, ahí la tenemos de vuelta. Perdón, justo me llamaron y se me salió. No, que mundial era eso, que hay que involucrarse, que eso es importante decirle al resto de los jóvenes de Latinoamérica y que Javier también siempre lo tuvo presente para con nosotros. En esta batalla cultural cada uno tiene un lugar distinto desde el lugar donde está y con sus medios y de la manera que puede, ¿no? De sumarse a la batalla en todos los sentidos, ¿no? Porque hay muchos lugares donde hay que hacer los cambios y las transformaciones. Bueno, yo tengo mi agrupación universitaria y desde las universidades, como puede ser desde las instituciones, desde el mundo de la academia. Entonces Javier también siempre trasladó eso, ¿no? De que todos somos partícipes de la batalla cultural y del cambio de él y que hay que sumarse, ¿no? Entonces quería como agregar eso, ¿no? De decirle
a nuestros jóvenes de la región de que todos somos parte y si no nos involucramos, que a veces es muy difícil hacer que la gente se involucre o se sume a hacer política o a militar, pero si no nos involucramos no vamos a ir a ningún lado, ¿no? Y por eso mi ley también, más allá de tener el apoyo de los jóvenes, tiene esta militancia activa o estos chicos que más allá de creer en él, lo ayudan de una manera, ya sea militando en redes o compartiendo sus ideas porque creen en él y porque saben que si no hacemos algo nosotros, nadie más lo va a hacer, ¿no? Entonces también un poco eso, ¿no? De incentivar a que se involucren, que cualquier cambio, cualquier semillita siempre suma para las reformas que nosotros creemos. Y excelente. Y tengo aquí otra pregunta que tiene que ver con, bueno, la afinidad ideológica de los jóvenes tradicionalmente en Latinoamérica y en el Caribe, en Puerto Rico, que se inclinan más hacia el anticapitalismo. Eh, ¿Cómo ustedes convencen a un joven que el camino al liberalismo es el próspero? ¿Qué le dirían ustedes? Bueno, arranco y de pasada menciono una cosa anterior. ¿Se lo escucha bien ahí? Sí. Sí. Ok. Eh, bueno, creo que hay muchas maneras, muchas veces la manera de comenzar depende de la persona con la que uno está hablando. Puede ser que en Latinoamérica sea esa la visión, aunque yo también creo que en varios países de Latinoamérica se ve un cambio, no sé si de sentido libertario, pero que se empieza a abandonar un poco el socialismo del siglo XXI, que muestra cómo es su desgaste, ya empieza a mostrar su desgaste y la gente empieza a buscar alternativas a eso. Entonces, no sé si el paradigma es tan malo como hace unos años, pero de todas maneras sí, concuerdo en que hay un montón de ideas colectivistas en Latinoamérica y que hay que convencer como nos enseñaron a explicar y a convencer estas personalidades que se metieron en los medios a explicar las ideas. Hay que saber leer y estudiar las fuentes relevantes, los autores, y tener las ideas muy claras, sin eso no se puede arrancar a convencer a nadie, pero luego hay que saber comunicarlas a cada uno hay que comunicarla de manera distinta muchas veces, hay que saber, hay que entender la filosofía liberal en su integridad, digamos, no solamente en el plano económico o en el plano político, digamos, hay que saber meterse en argumentos morales y en argumentos de las consecuencias directas, ¿no? De la utilidad que tienen económica eh, o socialmente una medida. Y creo que un liberal bien formado sabe responder o sabe explicar el liberalismo a cualquier persona de varias maneras y adoptar la estrategia según a quién se la está explicando. Eso es importante porque con un solo discurso no se gana la batalla, sino que hay que saber a quién estamos hablándole. Y muchas veces acá el liberalismo argentino estaba muy acostumbrado a difundir el liberalismo de solo una manera y no estaba lográndolo. Las maneras distintas de difundir el liberalismo, de cierta manera, lograron expandir mucho más la recepción de esas ideas. Así que hay que saber combinar argumentos de todo tipo, desde hacer referencia a la evidencia que tenemos en los países que adoptan algún grado de estas ideas y les va mejor, hasta directamente explicar cómo es beneficioso y es algo ético para el individuo tener mayor libertad y menos presencia del Estado sobre él. O sea, hay que explicar la filosofía liberal en todos sus sentidos. Es Dejo de interesantísimo esto que dice Facundo, porque quizás, digamos, si no se ve desde Argentina no se tenga quizá tan presente, pero uno de los ejes de la campaña, una pieza, una expresión recurrente en Milei, en el Milei de campaña que todavía no era presidente, es que el problema de la Argentina no es un problema económico, el problema de la Argentina es un problema moral. Y él Mm. hizo del liberalismo un discurso que abandonó, digamos, esa monotonía no economicista, con el perdón de los economistas, ¿sí? Ah, Em, ¿Sí? Como casi como un discurso estrictamente técnico y mostró que el liberalismo es un fenómeno moral y que el liberalismo no es preferible solamente porque vuelva a las naciones más ricas, sino porque es un sistema que acompaña la dignidad del hombre, ¿no? Entonces, es esa profundidad del discurso
esa narrativa fue muy pregnante. Entonces ya no se trataba de evitar la inflación, se trataba de combatir a la casta política que estaba como abusando de los argentinos de bien. ¿cierto? ¿Algún ¿Alguien? otro comentario? No, no, coincido con Facu, yo al 100% con eso. Sí, yo le estoy dejando la palabra nueva a Rocío. No, yo no coincido completamente con lo que dicen y eso de los valores morales que metió en la discusión política, creo que es algo muy importante y a tener en cuenta para discusiones futuras también dentro de la política. Sí, más que nada de parte del liberalismo, porque el liberalismo a veces caíamos mucho en conceptos técnicos, en lo que es el liberalismo a nivel internacional, mucho, ¿no? De eso, y que hoy en día lo veo, por ejemplo, nosotros fuimos a Huerta de Soto estos días acá en Argentina, para los que fueron viendo en distintos lugares que fue, o charlas que dio, y Huerta tiene mucho de eso, ¿no? A veces hace comparaciones como hablar sobre el estatismo, ¿no? Y decir que es como una droga y de cómo enferma al ciudadano, ¿no? La dependencia, ¿no? Y cómo lo tiene cautivo, ¿no? Que es como una adicción. Está bueno porque eso, nosotros teniendo al adversario, en este caso, que es como el socialismo, la izquierda, ellos apelan mucho al discurso moral, siempre como que ellos son los buenos, nosotros somos los malos, y se encierran en un discurso moral donde uno nunca está a favor de los pobres o nunca está a favor de la gente que menos tiene. Entonces, que nosotros empecemos a incorporar todos esos conceptos desde el liberalismo internacional, y como lo hizo Javier también, hablándole al ciudadano común y siempre diciendo, no, la diferencia entre nosotros y ellos es una diferencia moral, es buenísimo, y también tiene que ser algo que se replique en el resto de modelos que quieran implementar el liberalismo en otros países, copiar eso, ¿no? O sea, no solamente centrarse a hablar de liberalismo desde lo académico, lo técnico, sino llevarlo a todos los planos y olvidarnos un poco de esto de yo soy liberal en lo económico, pero socialista, o lo que se te imagine, progresista en lo social. Eso se tiene que ir erradicando de a poco y animarnos a dar la batalla en todos los campos ideológicos sin ningún tipo de problema. Para mí es un poco eso. Y yo creo que lo que distingue al liberal generalmente en el discurso público y lo que hace que reciba atención cuando habla es que la opinión que da está basada en principios y no en afinidades políticas, ¿no? El liberal tiene que siempre distinguir lo que va a explicar de cuáles pueden ser sus afinidades políticas, y en cada país, en cada contexto político-económico va a tener algo distinto para decir. O sea, acá en Argentina había que hacer mucho énfasis en la parte económica y en la parte de la lucha contra la casta política arraigada, digamos, y que nadie podía sacar, y que todos nos queríamos sacar de encima. Pero por ahí en Estados Unidos hoy la pelea es más del estilo comercial, ¿no? Es no solo de convencer a la gente que quizás los aranceles no son el camino para lo que están buscando, no solo convencer a la gente de las bondades del debido proceso judicial, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos los temas son otros, son muy distintos a la Argentina. En Ujú. Europa las cuestiones culturales y sociales son las que predominan más que los temas económicos. Y ahí el liberalismo siempre tiene algo para decir. Entonces, el liberalismo, el liberal que se meta en la discusión pública y en los temas de actualidad y deje ver que sus opiniones están basadas en principios y no en si me gusta un candidato político u otro y replico su mensaje, es lo que le da mucha integridad a la filosofía liberal y al mensajero liberal, y esto creo que hay que mantenerlo en todas partes del mundo y siempre hay que defender la libertad de esa manera. Bueno, si les parece Excelente. bien, vamos cerrando, pero espectacular. Bueno, Tere, para que veas cómo no va a ser sostenible el cambio en la Argentina con estos cracks que tenemos, ¿sí? Mary, Así que, es muy esperanzador escucharlos, escuchar la claridad de sus ideas y la manera en que lo transmiten. Los felicito. Eh, yo pienso que como una persona que ha estado envuelta en este movimiento desde hace ya varios años, uno de los retos más grandes que nosotros tenemos no solamente el comunicar efectivamente nuestras ideas, sino también eh, aprender o aceptar que nuestras ideas, aunque son claras,
que tenemos que, en una democracia, tenemos que vivir con la realidad de que vamos a tener que hacer compromisos, un toma y dame de vez en cuando para poder llegar al final, porque si no, vamos a, a poner demasiadas piedras en el camino. Y yo creo que eso es parte de, ¿verdad? Algo que nosotros tenemos que aprender y ustedes lo están viviendo ahora mismo. Y es excelente que podamos verlo y lo que más me gusta de escucharlos a ustedes es que aun cuando, cuando sí hay que negociar y hay que ser diplomático, porque siempre vamos a tener que hacerlo, que ustedes puedan justificar o racionalizar sus acciones con los principios de la libertad. Y yo creo que eso es lo que no es negociable. Ahí es en donde no podemos negociar, ¿verdad? Eh, Así es que los felicito, en verdad. Muchísimas gracias, Andrés, muchísimas gracias a ti, al equipo de trabajo del Friedman Hayek Center. Y sepan que en Puerto Rico tienen unos amigos que siempre están bienvenidos y que quisiéramos traerlos para que nos den unas lecciones intensivas a nuestros jóvenes aquí que lo necesitan. Bueno, muchísimas gracias, Tere, a todo el equipo de Crece. Que sea la primera de muchas colaboraciones me parece súper interesante y y especialmente muchas gracias a los speakers que, bueno, que han estado fantásticos y que se han prestado para comentarnos un poco su experiencia de participación política y de formación y de militancia también. Así que bueno, muchísimas gracias, y espero que nos volvamos a encontrar pronto. Muchas gracias Excelente. por la organización y la Gracias a los que invitación. vinieron. Disfruté Y mucho. muchas gracias por dar el espacio. Gracias. Saludo a toda la gente de Puerto Rico. Suerte con la revolución liberal Gracias. allá. No, no defraudan. No defraudan. Un abrazo grande a todos por allá. Adiós. Buenas Chau, chau. noches. Muy buenas noches.